Perdona esta chef, pero he diseñado esto para 8 personas, ¿eh? No para... Lo que si comentas es eso, si quieres, a ver, ahora quiero un poco de... No. No, de momento no. Ahora aguanta un poquillo el tema. Podríamos hacer un experimento de poner la temperatura, poner el termostato, pero no, veréis cómo nos va a sobrar la chaqueta en nada, ¿eh? Tú vas a estar de viaje, ¿vale? Hacer escoger el ordenador. Liar esto y espero que esté aguantando la batería. Bueno, a ver, yo lo que no quiero es que os dé la sensación que habéis venido una presentación comercial a saco, a venderos Eaton y ya. No, de verdad, ¿eh? Os voy a permitir esa licencia y lo estoy grabando en vídeo y si no os parece mal voy a colgar en el YouTube, se me puede ver todo listo. Y está el director comercial de la compañía aquí, ¿vale? Así que más riesgo imposible. Entonces, no, mi misión es que, hostia, pues llevéis un poquito la sensación de que os pueda subir la conversación, ¿vale? No quiero soltaros la charrada y ya está, súper bien, yo acabo, nos damos un abrazo y a casa, no. Si habéis venido, entiendo yo, habéis perdido una mañana habéis perdido una mañana, no a pensar que la vais a invertir, ¿vale? Ya os digo, esto yo siempre, la palabra que se me queda en la cabeza es que es una herramienta, el sistema, para mí, ¿vale? Que resuelve lo que yo me encuentro día a día, o lo que yo me quiero dedicar, o lo que sea, ¿vale? Y por eso estoy tan a gusto aquí trabajando con ellos y ya está. Yo llevo obras en la calle también, cada vez menos. No damos abasto con la cantidad de faena que hay aquí. Pero no quiero perder el enlace con la calle, ¿vale? Porque si no, nada se fundamenta lo que yo os pueda comentar aquí, ¿vale? Y hay veces que el otro día hicimos un ensayo con compañeros, ¿vale? No puse ni la presentación, nos pusimos a hablar y nos largamos hasta las 2 que nos echa, ¿vale? Hablando de casos prácticos, de problemas. Ahí me ha pasado esto, a mí me ha pasado lo otro, ¿vale? Este es el primer módulo de un cursillo que montamos, que estuvo bien, estuvo muy bien. Era para un perfil así como vosotros, técnicos, constructores, un poquillo mezclado. Hicimos 2 o 3 sesiones y estuvo muy bien porque llegó a aparecer por aquí un posible cliente, o sea, un promotor, un constructor, un tal, y poníamos en común las cosas, ¿vale? Las mejores sesiones eran en el bar. Allí nos íbamos y ya salía, nos quitábamos la vergüenza, ya os preguntabais los nombres y ya, oye, ¿y tú por qué? Y se solucionaban problemas. Y yo que estaba desde fuera, hostia, pues me llevaba la grata sorpresa que era así, que la gente encontraba soluciones a problemas, ¿vale? Les digo, mi experiencia con Eaton empezó así. Pues yo siempre he estado liado con cosas, no con código técnico, con esto. A mí esto es lo que me importaba. Gracias a esto conocí a un muy buen amigo, que es Miguel Ángel Carrera, que está ahí, ¿vale? Él es de los pocos que sabe de termografía. Yo no fui a comprarme una cámara termográfica. Al final le dije al de la marca, preséntame al termógrafo, ¿vale? A una persona que lo entienda, ¿vale? Y gracias a él pues hemos estado solucionando muchos problemas de este tipo. Me solucioné los míos y luego intenté ganarme la vida solucionando esto, ¿vale? Luego muchos tenéis este mal de cap, el código técnico, ¿no? Que ya se va asumiendo, ¿no? Más o menos ya está. Ya hemos visto hasta dónde puede llegar. Y luego, pues a razón de tu vida profesional, a mí me hizo la pregunta un promotor, me dijo, oye, el cacharro este que hemos hecho de 8 millones de euros se puede hacer más barato. Y nosotros, yo analicé, y bueno, de los 8 millones, 3 son instalaciones. Y yo no puedo hacer esto con esa eficiencia o que la gente esté cómoda y sin tantas instalaciones. Y saqué un libro que tenía por ahí perdido, escrito en inglés, que hablaba del Passive House, y empecé con el Passive House. Ahora bien, yo por mi vida personal, que me conozca, pues esto para mí empezó como una moda hace 20 y tantos años, y ahora es mi norma de vida, ¿vale? Por un tema de salud, de mis hijas y demás, y yo no es que me lo crea, ni que sea una moda, es que yo lo compruebo día a día, ¿vale? Que esto funciona. Entonces, yo esto lo hago casi que sin escudos ya. Fui delegado de la plataforma Passive House, me pasó ese problema personal y familiar y tuve que abandonar todo el tema público, estar por ahí dando charlas y demás, para dedicarme un poquito más a mi casa, y lo reincorporé a mi día a día y punto, pelota, ¿vale? Hay clientes que nos llaman por kilovatios también, pero la verdad es que en Valencia los kilovatios no pican mucho, ¿vale? Quizá en Burgos, en Soria, por donde va Juan, por toda España, en Cataluña, donde está la zona del frío, en Soria, -3 de máxima ayer, guau. Y más ahora. Mi Dios se va a Soria a una casa que tiene allí a vaciar los conductos por si se le congelan y cosas de estas. Eso es que aquí, eso te suena a ti a risa, ¿no?
no sabes ni lo que es. Aquí, por lo que se nos llama en nuestra zona, en Valencia, es por esto quizá, o por los problemas derivados de estos, mohos, filtraciones, humedades, faltas de confort, cosas así, ¿no? Pues bueno, es un poquito lo que plasma de dónde vengo yo y ostras, y a todo esto le ha dado solución el hormigón celular. Pues de momento sí, el hormigón celular, mejor dicho, el Ytong, ¿vale? Ytong es una marca comercial, la mejor, no lo digo porque lo diga así, ¿vale? En cuanto a nivel de calidad, en cuanto a nivel de implantación en el mercado, eso que os ha dicho Juan, yo lo he visto aquí. Yo llevo desde marzo aquí ayudando a Joaquín Real, al almacén, y a intentar comercializar y que la gente tenga buen servicio, yo he visto entre la gente por ahí y decir, no, quiero eso, así, ¿vale? Si se pusiera uno a estudiar idiomas, ya te digo, aquí habría que saber ruso, belga, francés, holandés, porque sé, gente entrar por la puerta, venir a Paiporta sin aviso previo, buenas, venís ahí, verte a un tío rubio ahí mirando los palés, y este que quiere, y salir yo, y no, es que quiero eso, porque me estoy reformando una cosita en el Cabañal, y quiero una pieza, y la persona busca por internet, tal, Belito, ¿de dónde vienes del Cabañal? ¿De dónde vienes? De Orihuela, me vio una vez un tío, de Orihuela, se cogió el coche y se vino, ¿vale? Eso, más que por un buen producto, es por la marca en sí, ¿vale? Porque fuera de nuestras fronteras, pues tiene un respeto brutal, ¿vale? No sé, oye, pues a uno le gusta ver eso todos los días, no sé si esto va a funcionar al final. Fíjate, ¿cómo va a funcionar? Si no le he puesto el lector, fíjate tú. Vamos a colocarlo, si no le vas a ver tú, ahora sí funciona. Mirad todo lo que os podía comentar que dábamos en ese cursillo. ¿Eso qué es? Ha enchufado el cacharro y se ha abierto. ¿Vale? Pues es un poco, le estaba comentando a Juan hace un segundo, una descripción, tenía en este módulo de lo que os vais a encontrar en la guía técnica de papel, esta, ¿vale? Que esta es la nueva versión, Juan. No. Vale. La nueva versión is coming, que dice que, pero bueno, está súper completa, ¿vale? Yo la verdad es que tengo manuales de muchos sistemas constructivos, de muchas cosas. Yo he dado clases en colegios de técnicos, no puedo ir vendiendo directamente un material. Aquí sí, porque es su casa, pero cuando salgo fuera tengo que ser lo más imparcial posible. Y me sorprendió ver cómo dan respuesta de forma más o menos ajustada a todo lo que a mí me preocupaba, ¿vale? Incluso al tema de sostenibilidad, ¿vale? Alguno venís aquí por el tema de que el material es ecológico, sostenible, supongo que lo tenéis encima de la mesa, ¿no? Es una guerra continua de ir pidiendo datos a los fabricantes. Ytong las tiene por defecto. La información que quieras de sostenibilidad las tiene, pero a la orden del día lo que necesites, para ellos es normal hablar de eso. Entonces, bueno, no me quiero liar, quiero seguir un poquillo en orden, ¿vale? Y responderos a las preguntas. Si no me decís nada, yo tiro. ¿Vale? Bien cómodo estar ahí, sí, aprovechar el tiempo. Si habéis venido a pringaros, esto lo podíais ver por internet, ¿vale? Ya que estáis aquí, porfa, interrumpidme y vamos allá afuera. A mí no me sabe mal, ¿vale? Estoy padeciendo aquí, si no me decís nada. El hormigón celular, ostras, no, mejor. Al que quiera verla, mi primera obra de Ytong, ¿vale? Se va a Játiva, al lado de la estación, Xàtiva, ¿conocéis? Al lado de la estación, la zona del Palasiet, abajo y tal, de momento no se ha caído. ¿Pero la estructura es Ytong? No, os cuento. La estructura son 6 alturas, ¿vale? 20.000 en planta y 9.000 en fachada, contando el exterior y el interior. Me salió mal la foto, perdonad, es que no podía tomar fotos muy a la ligera en esta obra. Teníamos mucho compromiso de confidencialidad y hay que respetarlo, ¿vale? Y no podía anunciar mucho, y no me preocupé de echar fotos comerciales. Tengo fotos de la obra, ¿vale? Por dentro, para hacerme mi control de calidad. Yo fui el aparejador. Aquí hay un cartel, que ya se quitó, me acuerdo yo cuando lo colgamos. Luego nos dicen que colocar anclajes sobre Ytong, por eso estaba sobre Ytong, una banderola de 3 por 3, 4 y 5, ¿vale? De 20 metros de alto, pegándole el aire. No pasa nada, ¿vale? Bueno, ¿cuánto consume tu casa? Decía el promotor. El mensaje es, ¿cuánto consumes tú? ¿Cuánto consumes de factura? Tenemos una zona que climáticamente aquí no son desmesurados los consumos energéticos, ¿vale? Yo hubiera puesto, ¿quieres? Va a ser un eslogan bueno. ¿Estás confortable en tu casa? ¿Estás cómodo? ¿Pasas frío? ¿Tienes corriente? No sé, no soy yo demasiado bueno. Un eslogan, un poquetness... El cliente sienta en la buchaca. En la buchaca. Entonces... Vale.
Se nota que el promotor era promotor. En Xàtiva el problema és el calor. No, és el calor, és el frío, és... Sí, però Xàtiva fred no fa massa, però calor en estiu... Fred sí que en fa, quan fa 2 dies, però sí que en fa. Però en estiu, saps per què? No sé, és que ahir la Canal fa molta calor sempre. Tu eres d'allà al costat. No hay ventilación, yo soy de la costera. O sea, la Canal no, la costera. Yo soy de la costera, ahora vivo en la ribera, pero soy en la costera. Entonces, la gente que vive aquí dentro, han pasado cosas y tal, pero les pregunta, yo nací aquí, y conozco mucha gente, ¿qué tal? Pues bien, muy bien, muy bien. ¿Te ha valido la pena? Muy bien. Se vendió a un precio bastante bien y la gente que ha puesto por meterse ahí está súper encantada, pero es que yo ya estaba vigilando la obra y con nuestras termografías, con nuestros experimentos y demás, ya se comprobaba que bueno, parte de ello lo tendrá el hormigón celular. ¿Se hizo por aislamiento, se hizo la finca por aislarla, por darle...? No, se utilizó por varios motivos a la vez, que luego poquito a poco los iréis viendo y lo entenderéis, ¿vale? No me meto, sigo un poquito para adelante y luego veréis cómo volvemos, ¿vale? Entonces, fue un recurso, fue el recurso para hacer este edificio, por muchos factores. Era una estructura de hormigón que estaba a la mitad hecha y paralizada, ¿vale? Yo reclamé los ensayos de control de calidad del hormigón, las pruebas de resistencia de esa, y estaba bajo mínimos. Lo típico que se levanta a golpe de certificación para facturar y ya está, ¿vale? Nosotros nos encargamos de, con 2 plantas de sótano, de arrancar todas las plantas a nivel de la cota cero, o sea, hacer la simetría en esto que estaba aquí, tomar decisiones sobre ese forjado y reconfigurar toda la distribución interior más las fachadas. Y asegurar el mismo PEM que tenía el edificio al inicio. El ayuntamiento no nos pidió exceso de obra, porque costó, se justificó, ¿vale? Lo mismo, el PEM era el mismo, el edificio costó lo mismo, ¿vale? Ahí hubo muchos factores que ya no son técnicos, hubo una apuesta de las empresas por ayudar, de los técnicos, de no sé qué, ¿vale? Se intentó sacar por el mismo precio para que el precio de venta fuese el que estaba previsto. Pero luego, oye, el trabajo que se hizo de reconfiguración, de cambio de fachadas, de no sé qué, fue brutal, y si no llegamos a tener el hormigón celular, no se hubiera podido hacer tan fácilmente como se hizo, con mano de obra inexperta, mano de obra de albañilería normal, de allí del pueblo, ¿vale? Vamos a adentrarnos un poquito en qué es el hormigón celular. Se reconoce por ahí como AAC, ¿cuál es? Sí, AAC, pero un tema sobre sobre lo que he comentado de las 6 plantas. 6 plantas no, pero estamos terminando ahora una obra en Gibraltar estructural de 8 bloques de 4 plantas. Siendo nuestro forjado, todo y todo, sistema entero completo y todo. ¿Cuál es el límite? Yo diría que está ahí. O sea, aquí en España yo diría que incluso una planta menos. También dependerá de la zona sísmica en la que se Sí, bueno, Gibraltar es zona sísmica total, o sea, ahí lo hemos tenido que hacer todo en zona sísmica. Pues, viene ahí indicado como... Yo no soy el que calcula los puntos, pero vamos. 11 toneladas de metro lineal, pone aquí. El de 25 te da 11 toneladas de metro lineal. Y puedes llegar hasta 42. Y puedes llegar, y ese es el de 25 de densidad 350. Puedes llegar al de 25 de densidad 500. O sea, poder se puede lo que quieras, más o menos. O sea, en Francia o en otros países sí que te tienen puesto todo. Ayer hablando con Antón, bueno, hoy hablamos de Icon, ¿vale? Pero el grupo SELA, con todas sus divisiones, tiene solución basándose todo en esto, ¿vale? Densidades hay. Sí, la ventaja es que vamos jugando con la densidad, pues es lo que he comentado antes. La densidad, por ejemplo, tenemos hasta el SATE. O sea, normalmente jugamos densidades de bloque, pues cuando hay más requerimiento térmico, pues bajamos la densidad, pues tipo bloque exterior llegamos a una densidad de 350 y de SATE que llegamos a la densidad de 115, y para interior, como ya pues la térmica no, o sea, es más importante la acústica, pues subimos la densidad pues hasta 550. Entonces la tabiquería de 10, por ejemplo, es de 550, de 10 o de 7. Un poco se puede ir jugando con eso. Las placas de forjado pues las hacemos de 600. Normalmente tenemos de 500 y 600, pero aquí son nuestras solo de 600. Sé que se hacen hasta 800 también, podemos hacer, no trabajamos eso. Vamos, es un poco la ventaja que tenemos. Silca está en milipico. Bueno, y ya Silca, claro, Silca que son unos ladrillitos pequeñitos, que eso es totalmente, bueno, el tema de insonorización es muy potente, eso tiene sí, un montón, 1000, no me acuerdo cuánto es.
Yo la verdad es que gracias a que está aquí Yasmin, que es mi compi, la alemana, la calculista, yo ya no me sé los datos de cálculo, ¿vale? Ayer le envió el eurocódigo Yasmin a Juan, porque necesitaban, los cálculos estructurales se basan en ese eurocódigo que lo conoceréis vosotros y tal. Yo ya, el tema de cálculo... Eurocódigo 6. Prefiero meterme en cosas, pero que aquí se le da servicio a un montón de gente con muchas preguntas y gracias a Yasmin, que es alemana, pues ella se mete en los foros de Eaton, de la compañía, de Sela y tal, y hay solución. Pero de lo que encontréis aquí, esto es el 25% de lo que hay en Europa. Ahora, comprarlo y traerlo aquí, pues ya sabéis lo que es complicado. Complicado que sea fluido, que no sé qué, que los precios, que compense, que no sé qué. Tenemos que acceder a un mercado centroeuropeo que corre por allí, pero bueno. La base del sistema, los telones de azúcar, ¿qué digo yo? ¿Vale? Si no pasáramos de aquí, es este telones de azúcar. Bueno, es porque... alto gas de mateix. Es que esa es una etiqueta. Bueno, disculpar el Valencia. Y yo soy andaluz, aunque vivo aquí, soy andaluz. Mis padres son andaluces, me da igual. Si me paso al valencià es porque estoy casado con una valenciana. ¿Vale? Vivo aquí toda la vida. A ver, no os quedéis con el formato ni con la ranura, ¿no? Ni con el tal, ni con el que si es gordo, pequeño, tal. Es lo que decía Juan. Este producto, nosotros cuando lo movemos, cuando lo contabilizamos, cuando llevamos los despieces, para mí son metros cúbicos, ¿vale? ¿Metros cúbicos de qué? Pensar, estamos hablando de transportes, de no sé qué, de no sé cuánto, ¿vale? Pero cuando lo vimos fabricar en Francia, que nos invitó Juan y fuimos a la fábrica, yo quería ir a la fábrica a ver dónde nace esto, ¿vale? Me sorprendieron varias cosas, pero la primera, y gratas. De forma negativa, muy poquitas, ¿vale? Es ver esto en un formato 240 rollo container de camión saliendo del autoclave. ¿Sabéis lo que es un autoclave? Nos lo han dicho siempre. Un horno donde se mantienen las condiciones de temperatura, de humedad, no sé qué y tal. Pues esto en formato a lo bestia, un cacharro como esta habitación, un poquito más estrecho, ¿vale? Empezándose a cortar cuando ya se había secado y tal. Y te das cuenta de lo que has visto antes de entrar a la fábrica, cómo llega el silo de cemento, el silo de cal. Allí la arena que la cogíamos con las manos y parecía arena de la playa de Cullera, ahí, arena de sílice, y ya está. Y la fábrica no olía a nada, a agua, a vapor de agua. Estaban allí y dos personas allí controlando el tema y empieza a cortarse el tema y sale esto, que se compone de arena de sílice 70%, cemento 16%, cal 14%, y el agente de expansión 0,05, que no dicen lo que no escriben tal cual, es una alúmina, que no aluminio, ¿vale? Porque a mí me preocupaba mucho el tema de que fuera sano, el material, ¿vale? Los aluminios, igual que otros metales pesados, dan mucho por saco en muchas enfermedades. Entonces, estar todos los días con algo, pues no. Es un compuesto que se llama alumina que desaparece en el momento del curado del material, y entonces ya no. Es el responsable de que el material tenga la estructura que luego veréis por ahí en las muestrecitas, que tiene así como una estructura alveolar, que es la madre del cordero, ¿vale? Hormigón celular, arena, cemento y agente de extensión y cal. El que más os tiene que quedar en la memoria es la cal, ¿vale? La cal. ¿Por qué? ¿Habéis hecho morteros bastardos vosotros? ¿Habéis trabajado con morteros de cal? O algo así, o una pared revestida con cal, ¿habéis echado una mortera de cemento encima? ¿O habéis hecho...? Que no. Que sabe un poquito de construcción, revestir con cemento encima de la cal y demás, como que no, ¿no? A la cal le va lo que es de la cal, y aunque no es demasiado el porcentaje que tiene, es un árido, casi en su mayoría, ¿vale? Hay que acordarse que está hecho con cal. Si eso se respeta, no tenéis ningún problema de nada, ¿vale? Pero eso se tiene que respetar. Que está hecho con cal, para lo bueno y para lo malo, ¿vale? No, pero no tiene nada malo. Gracias a ese bloque, al cortadito y demás, podemos llegar a construir todo el sistema de Eaton. Esta diapo aparece por ahí en una guía técnica muy pequeñita, pero yo la he visto y la vi la semana pasada en acción, en una obra que fuimos a ver. Muros de sótano resueltos con el bloque Eaton de 500 kilos. Y ya está.
Andrés, EBS. Yo digo, y el empuje, esto va de categoría, Sin, ¿sabes? sin... Lámina impermeable, el bloque de 500, armado, ¿vale? Con costillas, verticales y horizontales, una protección contra el agua, luego una huevera para un poco que no le lleguen las tierras a tocar, y esto que, las que quieras, ¿sabes? El sótano sí que es verdad que a nosotros no nos gusta mucho por el tema de todas las... Porque igual que te aguanta un montón la compresión, el empuje, cargas, no nos gusta mucho. Tenemos un arquitecto en Madrid que también lo quería hacer, eran adosados y en medio quería su adosado en vez de ser pues normal, hacerlo con material y quería el sótano igual, y el arquitecto y trabajar con los materiales. Pero es que el sótano, que le meto zuncho vertical vuestros y cada 3 metros o algo así, lo he hecho así, ¿no? Entonces tenemos la suerte que tenemos a mano de obra súper experimentada aquí, poquitos, pero están trabajando en la marina, en la zona nuestra, y yo de vez en cuando me voy con ellos a aprender construcción. Ellos ya tienen ya su deformación profesional a tope y usan esto para todo, ¿vale? He visto encofrados hechos con plaqueta, encofrados perdidos, nos contaban cada cosa, Miguel, que cuando estamos lloviendo preparamos las placas para no sé qué, se ve que disfrutan con ello, ¿vale? Utilizan esto para todo y ya, pues mira, van trabajando, el arquitecto se lo permitirá, pero tal cual, ¿vale? Lo impermeabilizan y a trabajar. Ostras, ¿qué sensación te da cuando ves que vuelves un poco a la arquitectura tradicional, ¿no? Que vuelves a hacer todo un edificio prácticamente con un material. Todo lo más, yo me atrevería a combinarlo con madera. Quizá cuando a mí me llaman y me dicen, ya lo comentaré, ¿qué longitud llegas con el forjado? 6 metros. ¿Quieres más? Tenemos la madera. ¿Cómo hacían las casas antiguas de pueblo? Muros pétreos, con vigas de madera, la famosa moguila y tal, y a trabajar, ¿vale? Pero lo bueno es que, ostras, que tenemos una uniformidad energética, que es lo que está ahora de moda, no, tampoco de moda, es decir, lo técnico y tal, donde se ve todo resuelto de esa manera. ¿Vale? Si hubiera contraste térmico, que hoy no lo hay, y Miguel hubiera traído el cacharro, que digo yo, ¿vale? Termografiaríamos esto desde fuera y veríais una lámina azul, que es lo que se ve cuando ves una casa pasiva. Solo tiene un defecto, y se nota mucho, ¿no? Y no es ni la ventana ni el dintel, está en el suelo. Ya lo enseñaremos, lo enviaremos y tal, ¿vale? Una cosa parecida a esto, ¿vale? Pero ostras, poder ver un edificio prácticamente todo el mismo color quiere decir que es uniforme energéticamente, no tiene los famosos puentes térmicos, ¿vale? Y los puentes térmicos, pues, oye, no llaman la atención hasta que no te provocan un problema, ¿vale? No me meteré en ese discurso, ¿vale? Pero esto lo podemos conseguir cuando empleamos un sistema completo, y ya te digo, cuando lo tengáis ahí delante lo podáis abrir, estamos hablando de cerramientos, dinteles, las famosas piezas especiales, tabiquería interior, ¿qué más? Placas de forjado, aislamiento, sates por fuera, sates por arriba. De hecho, arriba tenemos un aislamiento térmico hecho con el multipol, el material aislante, ¿vale? Hecho arriba. Antepechos. Yo en la finca que os he enseñado antes, acabamos haciendo todos los antepechos de cubiertas, las separaciones de las zonas de tendido, de no sé qué, todo bonito. Nos resultaba más sencillo ya traer metros cúbicos y manipularlo por rendimiento, por rapidez, que pedir, trae ladrillo, trae no sé qué, súbelo, no sé qué. Esto pesaba poco, es que lo subíamos hasta por las escaleras. Cogía la gente, lo descargaba el autocargante de 9 metros que solo llegaba hasta la altura tal, y la gente lo cogía y lo subía a la planta cubierta, ¿sabes? Porque pesaba poco. Parecía que ellos llegaban a tener un dron de estos, una construcción de Asterix Obelix, ¿vale? Algo así. Ayuda mucho a la construcción, ¿vale? Propiedades del material, de ese bloque que habéis visto por ahí. Bueno, pues como decía Juan, dependerá un poquito del espesor, ¿no? ¿Veis por ahí? Y luego de la densidad, que es la primera línea, ¿vale? Vamos a partir de un punto medio. El bloque que tenéis por ahí era el 25 a lo mejor. De densidad, 350 kilos metro cúbico. La densidad estándar, pues que da unas propiedades que se ven más